Una realización de Ara Kevorkian y Cristian Tomayán. Vida después de la muerte. Muchas veces nos preguntamos qué es el nacimiento, qué es la vida, qué es la muerte. Pero en muy pocos casos llegamos a una conclusión, o más bien, nunca queremos llegar. El objetivo principal de esta investigación no es llegar a una conclusión definida, ya que consideramos que esta no existe. Nuestra meta es conocer, relacionar y finalmente sacar una conclusión. Son muchas las corrientes que existen acerca de este tema. Nosotros vamos a tomar en cuenta los tres temas principales. El materialismo, la cual resalta la idea de que el hombre es un ser material, que está determinado y no tiene libertad. Para el materialismo, la vida deja de existir en todo sentido después de la muerte. La dualista defiende la idea de que el hombre se reduce al alma. Para esta, el cuerpo es algo accidental, es un castigo para el alma. Una de sus principales características es la de creer en la reencarnación. Unidad sustancial. Cree en la resurrección. Para ella el hombre es una unidad corpóreo-espiritual. ¿Qué es la vida? ¿Es un proyecto? ¿Es un sueño? ¿Es un pasaje? ¿Es un estado de inconsciencia? ¿Es una cárcel? ¿Qué es la muerte? ¿Es despertar? ¿Es la liberación del alma? ¿Es la posibilidad de volver a recordar? Muchas son las cosas que podemos decir acerca de ellas, pero pocas son las realmente válidas. Bueno, estamos acá con el padre Mestrop para ver, un poco hablar con él y ver la idea o lo que piensa la Iglesia con respecto a todas las experiencias que vimos en el video, con qué escuela está de acuerdo, con qué corriente filosófica. Bueno, vamos a empezar haciéndole una pregunta con respecto a esto, ¿no? ¿Con qué corriente está más de acuerdo la Iglesia? ¿Por qué? Más o menos explicarnos cuál es la idea de la Iglesia. La Iglesia, en esas tres corrientes que recién me mencionaron, está de acuerdo y cree en la unidad sustancial. Esa doctrina de la unidad sustancial tiene su origen en la encarnación, entonces en la revelación. La fe cristiana nos dice de que Jesucristo, Hijo de Dios, se encarnó. Entonces después toda la teología y nuestra fe está basada sobre la persona de Cristo. Y de ahí sale la idea fundamental también de la filosofía cristiana. Pero jamás en la historia de la filosofía cristiana se pudo hablar de filosofía cristiana, sino una filosofía inspirada sobre los ideales cristianos. En este campo, la idea de la persona es muy fundamental, cosa que nosotros lo sacamos por deducción de la persona de Cristo. La persona tiene una explicación filosófica y teológica que yo no creo que sea el momento de decir, pero la persona humana, según la doctrina cristiana, es este mismo ser que es único y irrepetible. Es única en sí mismo. Por eso la Iglesia está totalmente en contra de cualquier tipo de reencarnación o cualquier tipo de ideología que limite la idea de la persona a cosas materiales o a cosas que se cambian, que se mudan. Entonces, en conclusión, es como que, ¿en qué es lo que? O sea, la muerte para muchos por ahí es un pasaje, la muerte por ahí es despertar de un sueño. La Iglesia, ¿cómo explica? Como una especie de definición, ¿qué es la muerte? En la Iglesia, en la doctrina de la Iglesia, no hay nunca jamás una definición concreta. La muerte sí es un traspaso, es un pasar de una vida a otra vida que según nuestra creencia
va a ser una vida con Dios. Pero siempre hace falta una catarsis, una purificación, porque según la doctrina cristiana, Cristo vino para salvar. Justamente Cristo dio los primeros puntos para nuestra salvación, pero nosotros tenemos que colaborar. Y si durante nuestra vida colaboramos, pero todavía falta para nuestra purificación total, este algo pasa, digamos, más allá de la muerte. Y ahí no hay ninguna definición concreta, clara, porque entra la fe. Y donde hay fe no hay fórmulas precisas. Es una especie de sentimiento por aquí. No, más que sentimientos son creencias. La creencia no es solamente sentimiento. Bueno, y otra pregunta también, ya le explicamos al padre un poco de qué se trataba el video que vimos en clase y queríamos hacerle la pregunta un poco de la opinión que tiene, de las experiencias que tuvieron estas personas. Por ahí tiene una explicación científica o la iglesia lo explica de otra forma. La pérdida de peso también en un cadáver, en un paciente terminal que se lo estaba pesando. A ver, ¿qué opina la iglesia? Yo creo que este documental tiene su valor objetivo, pero siempre digo que la religión o la iglesia no puede decir alguna palabra pro o contra, es solamente constata, es una simple constatación de hechos que obviamente corresponden a ciertas ideas que la iglesia cree. Entonces, el pasaje de una persona que está moribunda, está para morir y clínicamente muere, cesa sus actividades vitales, ahí sí que, según estas experiencias que tuvieron mucha gente, que ven su propio cuerpo y se dan cuenta que están ahí, hablan con la gente a veces y la gente no le contesta porque obviamente ya no tienen la consistencia material, no están más en la dimensión espacio-temporal, sino se están saliendo. Y siempre hay esa visión que es bastante común en todas esas experiencias donde todas las personas al final están en un túnel donde se ve una luz y todos se coinciden con esa idea de esta luz que los llena y están contentos. Y también el asunto de eliminar, por ejemplo, el color de la virome que tenía el médico en el bolsillo cuando estaba muriendo, ¿cómo lo explicaría eso? Porque son cosas, o sea, que se ven, que pasan, que pasaron, son cosas concretas. Sí, son obviamente cosas que tienen, seguramente tendrán sus explicaciones científicas, pero no tienen nada que ver con la fe o digamos con cosas espirituales, son cosas sensoriales. Bueno. Entonces, como conclusión, podemos decir que la Iglesia Católica está de acuerdo con la corriente de la unidad sustancial, con la resurrección, con la unidad que hay entre el cuerpo y el alma. Justamente, yo también tendría que decir, sí, está de acuerdo con esta filosofía de la unidad sustancial que tiene como finalidad la salvación total del hombre. Y por eso, una vez que estamos en este plan, el hombre no puede repetirse, no puede cambiar. Es el mismo hombre que tiene alma y cuerpo, que son inseparables, pero al momento de se separan, pero con la esperanza de una salvación final. No, gracias, ¿verdad? Yeah. Bueno, estamos reunidos con un miembro de una orden iniciática para ver su punto de vista, a qué escuela pertenece o más bien a qué corriente y darnos la razón, ¿no? Vamos a empezar haciéndote la pregunta, ¿a qué corriente perteneces y si nos puedes dar las causas? Bueno, a la corriente que yo pertenezco se le suele llamar corriente esotérica o si no corriente ocultista. Sí. Hay una diferencia entre esoterismo y ocultismo que es oportuno darla. El esoterista es aquel que con su libre
pensamiento especula sobre la espiritualidad. Vamos a decir, el ocultista es el que opera y lleva a la práctica eso. Sí. O sea, la división esa es muy importante hacerla. Nosotros pensamos que ciencia y conciencia tienen que marchar juntas en el hombre para así conseguir un logro superior o una meta superior en el hombre. Sí. Nosotros creemos que el hombre es un elemento que fue hecho, preparado para algo completamente superior. Y su mecanismo o la forma para alcanzarlo es sencilla y directamente su mente. O sea, depende de la evolución del individuo y de las conciencias que están junto a él, eso se hace mayor o menor, o se acelera o se baja. Por ejemplo, si nosotros hacemos un análisis, hace 500 años atrás el hombre evolucionaba de una manera mucho más lentamente, hace un siglo atrás evolucionaba mucho más rápido y hoy yo ya considero que el hombre avanza geométricamente. Entonces el asunto, nos preguntamos siempre si la ciencia y la conciencia evolucionan de la misma forma, porque si no se plantearía, no sé, una especie de mezcla oscurantista que no convendría a nadie, porque quedarían en la punta o los religiosos o los científicos. Y nuestra meta o nuestros postulados son unir esas cosas. O sea, todavía hay gente que suele hacer diferencias entre sabiduría moderna y sabiduría iniciática. Pero más que condenar al espíritu moderno, en nombre de la sabiduría de iniciación de los antiguos, más que negar esta sabiduría declarando que el conocimiento real comienza con nuestra civilización, convendría admirar, convendría venerar la potencia del espíritu que bajo aspectos diferentes vuelve a pasar por un mismo punto elevando al hombre. Antes que condenar, repudiar, escoger, conviene comprender, penetrar en lo profundo, buscar la verdad, que como yo intento explicarla muchas veces es una verdad circunstancial de las personas, de la época y del tiempo en que vive esa persona y de su formación. Con esto se nos puede condenar un poco, algunos nos tiran unos anatemas como que somos ateos. Nuestro supuesto ateísmo, mi supuesto ateísmo no es tal sino como el de Spinoza, es una piedad verdadera hacia el universo. Y niego, por lo menos yo, a los dioses hechos por los hombres a su imagen y semejanza, sin impedirme esto mi camino ecléctico hacia una metafísica superior, que partiendo del alma o del espíritu del hombre, llegue hasta la infinidad del cosmos, digamos. Entonces, hablamos ya hablaste de dimensión. De mis líneas generales. Sí, ahora vamos a hablar vamos a más bien a decirles a los que nos están mirando qué es lo que pasa, ¿no? Después de la muerte, qué es lo que pensás vos que pasa, que se pasa a otra dimensión, se pasa a otra vida espiritual, no sé cómo llamarla. Perfecto. Para mí, como es un tema un poco complicado, urticante, quizás las palabras de uno sean tomadas en doble intención o malinterpretadas, yo quisiera, en el poquito tiempo que tenemos, definir ciertas cosas. Ante todo vamos a coincidir que no son verdades absolutas, porque científicamente no se han podido demostrar a pleno, ¿no? Entonces son inquietudes personales y, como yo voy a intentar explicar, quizás son mecanismos de la mente hacia una como eterización del cuerpo. Entonces, partiendo de esa base, ante todo voy a definir los elementos químicos. Cuando un ser humano está en sus últimos instantes, por lo general, hasta en el instante más calmo, digamos, hasta la muerte más calma, hay una alteración hormonal.
Esto cada uno de los que me están escuchando lo puede experimentar de una forma muy fácil. Si alguno estuvo a punto de ahogarse alguna vez o tuvo un susto muy grande, se habrá dado cuenta que en un instante y por una ley química, o sea, por el aumento de la cantidad de adrenalina, a su mente vienen todo lo que le sucedió, a partir del instante pleno de este que estoy hablando hasta lo primero que me sucedió y así para atrás hasta los orígenes de su propia vida. Entonces, partiendo de ese mecanismo, que es el que nosotros suponemos que es la forma en que se corta y se pasa de una vida a otra o de un estado a otro, entonces nosotros proponemos algunos ejercicios que son muy sencillos y muy simples, pero no por eso tienen su buena eficacia. El ejercicio consiste en acordarse de lo último que nos sucedió hasta lo primero. Corto ahí y me voy a las enseñanzas hinduistas, que yo soy occidentalista, pero no por eso dejo de considerar las enseñanzas hinduistas. Entonces, tomo un ejemplo. Vamos a un hecho práctico, digamos. Una persona que se muere, se supone que pasa de un estado a otro, alma, espíritu o el nombre que le quieran dar, se va lo que ustedes llaman de una dimensión a otra. Esto, cuando un ser humano nace, o sea, para mí hay dos formas de que nazca un ser humano. Uno es el instante en que es concebido, y esto me parece que va a despertar un poco de polémica. Uno es el instante en que es concebido, para hacerlo simple, cuando X e Y se juntan, digamos. Sí. El segundo estado es cuando nace a la vida, o sea, cuando toma el primer soplo de vida. Deja de depender de la madre. Absolutamente, y es un ser completamente independiente. En ese instante en que entra el primer soplo, que ustedes en la Biblia lo pueden leer, que es el primer instante, es el instante mismo de la creación individual, ese ser humano, o sea, puede recibir el alma o el espíritu que estaba dando o estaba circulando según esperando algún cuerpo físico, digamos. Estoy intentando hablarlo del idioma más simple para que nos podamos comprender. Entonces, en el primer soplo, en el primer hálito de aire que entra por su cuerpo, se supone que ya percibe lo que va a ser un alma, vamos a decirle, un espíritu que va a buscar su perfección en ese cuerpo, hasta el instante de su muerte. Esa alma necesita un tiempo para estabilizarse, o sea, hasta que el cuerpo crezca y la mente que pertenece a ese cuerpo tome la conexión necesaria para influir en ella, ¿sí? Entonces, en ocultismo orientalista a esto se le llama que se forma el cordón de plata. El cordón de plata es un elemento simbólico, más que nada, no es algo físico, que sirve como nexo, como punto de referencia, para que cuando un cuerpo y un espíritu o un alma o el nombre que le quieran dar se separa, después sepa a dónde vuelve. O sea, es como una pequeña luminosidad, vamos a decir, que lo lleva a uno a volver a ese cuerpo físico y no a otro cuerpo físico. Cuando una persona muere, según lo que yo leí y escuché por ahí, me causó sorpresa ver que cada uno vio en el más allá lo que se le había enseñado como religión en el más acá. O sea, pero yo como cientifista considero que es un estado completamente diferente, sin utopías y sin elementos hechos por los hombres o en formas humanas, etc. Estoy diciendo esto para entrar a un punto diferente. Cuando vamos a las dimensiones, que pienso que era lo que me ibas a preguntar, o sea que nosotros estamos en varias dimensiones, yo considero al menos que tenemos varias dimensiones al mismo tiempo, pero que por nuestro cuerpo físico
estamos en la tercera dimensión, digamos, o sea, nos movemos en esa dimensión, por nuestro cuerpo físico. Ahora, nada impide que nuestra mente motive al elemento etéreo, que vamos a llamarle alma o espíritu, para que pase de un plano a otro. La diferencia es que nosotros a veces queremos ver en otro plano o explicarlo de otro plano con palabras de nuestro plano. Entonces se hace una disyuntiva y al final todo acaba como una simple burla. Lo que yo quiero definir es que el pasaje de un plano a otro es un estado espiritual. O sea, uno deja de materializarse en el cuerpo físico que está para pasar a su cuerpo estéreo, que como es más sutil, puede pasar a otro plano. Tú me hablaste de diferencias entre, para redondear un poco, la diferencia entre un iniciado y una persona que ya realizó este tipo de viajes. Bueno, lo que pasa es que nosotros llamamos iniciado a una cosa y ustedes quizás lo llaman a otra. Para nosotros un iniciado es aquella persona que ya en alguna manera vislumbró esos mecanismos. Una persona que recién empieza, muchas veces suele suceder que ese supuesto viaje o ese pequeño viaje sucede sin la conciencia de la persona que lo hace. Hay dos formas, una en forma inconsciente, que suele ocurrir a menudo, y otra hay un mecanismo físico, un ejercicio, que te lleva a separarte mal llamadamente de tu cuerpo físico, digamos, porque no es una separación tan así, no es que son dos cuerpos que se separan, sino que es un elemento mucho más etéreo que nuestro cuerpo físico, que está en nuestro cuerpo físico, porque fíjate vos que uno cuando muere, si vos lo pones en una balanza, pierde un cierto peso, pero es tan etéreo, tan pequeño, que esa diferencia pasa desapercibida. Ahora convengamos, y los últimos análisis lo dicen así, que hay. Si hay algo, es que ese algo que hay, por lo etéreo que es algo material porque tiene un cierto peso. Yo considero que todo lo que hay en nuestro plano es todo material, hasta la inteligencia es material. Quizás pueda sonar a salvajismo, pero si uno parte desde un punto de vista especial, te vas a dar cuenta. Yo pienso que la inteligencia del hombre puede aplicar hacia una cosa amorfa la suficiente fuerza como para darle otra forma, un desarrollo. Y quizás esto suene un poco a tono de burla, porque claro, uno no lo ve, donde dice, uy, este está divagando. Y yo les quiero poner un ejemplo. Ninguno de nosotros ve la onda del éter por la cual ustedes me están viendo en un video, o están escuchando una radio o mi voz. Sin embargo existe. Entonces de ahí yo llego a la conclusión que el horizonte no está en la distancia, sino en mis ojos. Si yo puedo evolucionar mi ojo para que vea más, mi horizonte se amplía más. Entonces, ¿y cuál es el mecanismo que yo tengo, que Dios o lo que sea que me dio, o el nombre que le quieran dar, que me dio a mí para eso? Es mi inteligencia, que yo considero que es como una computadora que estoy empezando a manejarla poquito a poco. El día que el hombre pueda equilibrar los dos hemisferios de la mente, o sea, el derecho y el izquierdo, o sea, lo práctico con lo simbólico, con lo espiritual, se va a convertir en lo que vulgarmente se llama un superhombre, que no es nada más que lo mejor o lo más semejante a Dios. Entonces, cuando más se perfeccione el hombre, más se desarrolle, mejor va a ser ante Dios. Porque la concepción, según mi opinión, la concepción de Dios se altera según la formación del hombre con que lo ve. No es lo mismo un simple campesino que ve un Dios antropomorfo o simbólico, que un científico que la concepción del Dios de él ya deja de ser antropomorfa para buscarla en la energía o en un punto X. Pero siempre convenimos en que necesitamos algo superior para elevarnos. Por ejemplo, la concepción de Dios, o sea, yo con esto no quiero pecar ni de ateo ni de muy duro, porque no lo soy, yo no soy ateo,
pero es una relación de interdependencia entre la concepción que tenemos de Dios y del hombre. Porque el único animal que lo adora a Dios es el hombre. Entonces, yo me maravillo de lo que puede hacer mi mente concibiendo a un Dios, pero Dios me tiene que estar agradecido porque sin mí no podría existir tampoco. O sea, es una mutua relación. Yo me elevo hacia Él y Él existe porque yo me elevo hacia Él. Y cuanto más me elevo, más me estoy acercando a Él. Quisiera que esto no sonara como ateísmo, sino como espiritualidad en su máximo exponente. Gracias. No, al contrario. También para ver un poco la opinión que tiene la ciencia o la medicina sobre este tema, ¿no? Vamos a ir a la primera pregunta. ¿Puede llegar a existir un denominador común en los casos que estamos tratando que pueda explicar el fenómeno de que todos experimenten la misma vivencia con respecto a lo que es la muerte? Porque todos experimentaron lo mismo, el túnel, la luz. Bueno, la pregunta es muy difícil y concretamente en lo que es el conocimiento científico. Nosotros los médicos coincidimos en no hablar demasiado del tema, porque si bien se sabe que esta gente experimenta este tipo de situación y todos hablan de lo mismo, todos llegan a través de caminos distintos. No estamos ante gente que nos dice que ha llegado a esa vía a través de la ingesta de algún somnífero o a través de una larga enfermedad o a través de determinado problema específicamente. Se sabe que hay casos en donde se llega a la muerte súbita, un paro cardíaco, hay gente que ha ingerido determinado somnífero, alguna benzodiazepina, ese tipo de cosas que se usan siempre. Y todos, lo importante es que relatan más o menos lo mismo, el famoso túnel, la imagen brillante y demás. La explicación no existe. Desde el punto de vista científico no hay una explicación que sea valedera y que realmente sea un poco así científica. Yo creo que está muy ligado a la creencia de los seres humanos. También es cierto que en contraposición a que esa mayoría que dice que ve el túnel, la figura brillante, que sería, se supone, la figura de Dios, también a eso se antepone determinadas otras gentes que dicen todo lo contrario, que no es así, que el túnel es oscuro, que no hay figuras brillantes y ese tipo de cosas. Científicamente no tiene explicación. Bueno, muchas gracias. Al contrario. De esta manera concluimos con el video. Esperamos que se hayan introducido más en el tema y un agradecimiento especial a mi papá, Edgardo Kevorkian, que nos hizo la locución en el principio del video.